Vivimos rodeados de información, pero cada vez más vacíos de dirección. Nunca hubo tantos libros, tantos videos, tantas opiniones, y sin embargo, el ser humano sigue perdido en sus decisiones, en sus emociones y en su propósito. En medio de este ruido, la Biblia sigue siendo el libro más difundido de la historia, pero también uno de los más ignorados. La Escritura misma declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es un libro común, no es solo historia ni doctrina, es un instrumento vivo mediante el cual Dios habla, confronta y transforma. Sin embargo, la gran pregunta no es si tenemos una Biblia, sino ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Es una referencia ocasional o la voz que dirige nuestras decisiones? La lección de esta semana nos lleva a descubrir su poder, su autoridad y el impacto que tiene según la condición de nuestro corazón. El poder de la palabra y la lucha por alejarte de ella. La Biblia no es solo importante, es peligrosa para el enemigo. Por eso uno de los ataques más constantes de Satanás no es necesariamente destruirla, sino lograr algo más sutil, mantenernos lejos de ella. Se nos advierte que el enemigo busca impedir que las personas estudien la palabra, utilizando distracciones, cansancios, ocupaciones o apatía. Y no es casualidad, porque cuando una persona se expone constantemente a la Escritura, algo ocurre en su interior. La palabra no solo informa, transforma. El salmista lo expresó con claridad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y más adelante declara: en mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra tiene la capacidad de dar vida donde hay sequedad espiritual, pero cuando nos alejamos de ella, las consecuencias no son solo espirituales, sino prácticas, relaciones tensas, impaciencia, ansiedad, decisiones equivocadas. Muchas veces no son el problema en sí, sino el resultado de una vida desconectada de la fuente. Jesús mismo respondió a la tentación diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto revela una verdad profunda. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita la palabra. El problema no es que no tengamos acceso, sino que no sentimos hambre, y allí comienza la verdadera crisis espiritual. La debilidad espiritual no comienza en la prueba, sino en la desconexión de la palabra. La autoridad y la verdad de la Biblia. Si la Biblia tiene poder, es porque tiene autoridad. No depende de nuestra opinión, ni se adapta a nuestras preferencias. La Escritura declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que no leemos la Biblia para confirmar lo que pensamos, sino para ser transformados por lo que Dios piensa. Sin embargo, una de las tendencias más peligrosas de nuestro tiempo es tratar la verdad como algo relativo. Hoy se habla de tu verdad y mi verdad, como si la realidad pudiera adaptarse a cada persona, pero Jesús fue categórico: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad no es una idea, es una persona, y esa verdad está revelada en su palabra. Por eso Jesús también oró diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí surge un punto clave. Muchas veces no rechazamos la Biblia abiertamente, pero sí la filtramos. Elegimos los textos que nos gustan y evitamos los que nos confrontan. Pero la Escritura no puede ser fragmentada. No es un menú donde seleccionamos lo cómodo. Es una revelación completa que nos llama a someternos. El profeta Isaías lo expresa así: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Esto implica que acercarnos a la Biblia con una actitud orgullosa o autosuficiente nos impide recibir su verdadero mensaje. El problema no es falta de conocimiento, es falta de rendición. La Biblia no fue dada para ser adaptada a nosotros, sino para transformarnos conforme a la verdad de Dios. La respuesta: obediencia y condición del corazón. Conocer la Biblia no garantiza transformación. La clave está en cómo respondemos a ella. El salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar no es solo memorizar, es internalizar, vivir, obedecer. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero esa vida solo se experimenta cuando hay apertura. Y aquí entra el factor más determinante: la condición del corazón. Pablo lo explica claramente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que la Biblia no se entiende solo con inteligencia, sino con disposición espiritual. Dos personas pueden leer el mismo texto y recibir cosas completamente distintas, no por la capacidad intelectual, sino por la actitud interna. Cuando nos acercamos con humildad, el Espíritu Santo obra. Como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero cuando vamos con orgullo, buscando justificar nuestras ideas, la palabra pierde su efecto en nosotros. Además, la transformación no siempre es inmediata. Muchas veces es un proceso silencioso, progresivo, pero real. La palabra empieza a moldear pensamientos, decisiones y actitudes. El problema es que muchos quieren el beneficio sin el proceso, quieren dirección sin disciplina, quieren respuestas sin rendición. Pero la Biblia no es un objeto decorativo, es alimento, es espada y es voz de Dios. La palabra transforma únicamente al corazón que se somete, escucha y obedece. La Biblia no es simplemente un libro que debemos leer, es una relación que debemos cultivar. Es la manera en que Dios decide hablarnos hoy. El gran problema no es que Dios no hable, es que nosotros no escuchamos. Tal vez tienes una Biblia cerca, tal vez incluso la conoces, pero la verdadera pregunta es: ¿te está transformando? Porque si no está produciendo cambio, no es falta de poder en la palabra, es falta de respuesta en el corazón. Hoy el llamado es: no sigas postergando lo que sabes que necesitas hacer. Vuelve a la palabra, no como rutina, sino como una necesidad, no como obligación, sino como un encuentro. Pide a Dios un corazón humilde, con hambre genuina y la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque cuando la palabra deja de ser un libro y se convierte en una experiencia, todo cambia. Es tiempo de abrir la Biblia, pero sobre todo de abrir el corazón.